Quería detenerme en cómo es que se logró que 14 procuradores y 27 fiscales de Estados Unidos pues estén ahora dentro de esta causa. Entendemos que con la figura de amigos de la Corte. A ver, cuéntanos de eso. Los procuradores participan en un escrito de amigos de la Corte sin intervenir como parte, o sea, no se vuelven codemandantes junto con el gobierno de México, pero lo que sí hacen es decirle al juez, este litigio me interesa, este litigio debe de continuar, y hacen unos cuestionamientos muy sofisticados en un escrito de casi 30 páginas, diciendo, Placa tiene excepciones, y una de las excepciones es que las empresas son responsables si violan leyes. Unas de las leyes que están violando son leyes de protección al consumidor y de publicidad engañosa. Entonces, le piden al juez que continúe este litigio. Y los fiscales, 27 de ellos encabezados por el fiscal de San Francisco, Denver, Houston, Los Ángeles, Chicago, le dicen al juez, este litigio es importante, es de interés público, porque las armas traficadas a México después regresan a Estados Unidos, a estas ciudades, las pandillas las utilizan, causan un daño. Y además, resaltan los fiscales, el tráfico ilícito de armas anima, facilita, beneficia al tráfico ilícito de drogas, que a su vez afectan a estas ciudades. Estos dos escritos le dan una relevancia y una dimensión diferente al litigio que estamos encabezando desde Cancillería. Te pregunto si así como México tiene esta postura de los fiscales y procuradores que acabas de mencionar, la parte demandada tiene a su vez fiscales o gente o instituciones de Estados Unidos que defiendan su postura, que defiendan su causa. Así es, Carmen. Uno de ellos, esta organización a la que hacía referencia, la NSSP, pueden ser fiscales de algunos países, de unos estados, perdón. El procurador de Texas es muy activo en estas causas y hay otros estados que buscan mayor control, libertad en el comercio de armas. Entonces, tienen su derecho las empresas demandadas de presentar escritos de amigos de la Corte. Me causa mucho interés ver qué argumentos legales podrían presentar en un hecho que es claro que tenemos nosotros la razón legal y además la razón moral, porque estamos tratando de evitar que mexicanas y mexicanos mueran y salgan lastimados. Estaremos al pendiente para seguir de cerca este proceso, sin duda inédito, ¿no? Por lo pronto, para México no hay un caso como este de que se haya promovido en Estados Unidos una serie de esta naturaleza, ¿no? Sí, inédito y quiero decir y quiero resaltar con todo el orgullo, siendo miembro de la diplomacia mexicana, es una oportunidad de ser sofisticados en la forma como hacemos diplomacia y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para proteger los intereses de los mexicanos y de nuestro país. Me siento muy orgulloso de ser parte de este esfuerzo. Alejandro Celorio, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. Hemos escuchado los argumentos que México da precisamente para promover, como promovió esta demanda contra estas 11 empresas, poderosas empresas armadoras de armas en los Estados Unidos. Vamos a hablar hoy con Larry King. Larry King es vicepresidente, es asesor jurídico de la Asociación Industrial de Comercio de Armas, la NSSF en sus siglas en inglés. Con la traducción de Adolfo Ballinas le vamos a preguntar cuál es la postura que tienen, cuál es la respuesta que dan precisamente a esta demanda presentada por México. Bienvenido, Larry, a CNN. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias antes que otra cosa por invitarnos o por invitarme, y aprecio mucho la oportunidad de poder hablar acerca de este caso en particular. En primer lugar, nosotros representamos a la industria de los Estados Unidos y nosotros estamos muy consternados por esta demanda civil, porque está infundada, o es infundada más bien desde el punto de vista legal, y definitivamente no hará que México sea más seguro, no lo hará. Y los fabricantes de estos productos que se venden legalmente en los Estados Unidos a consumidores estadounidenses, que por cierto, únicamente pueden comprar esas armas una vez que hayan sido sometidos a una verificación de antecedentes y una serie de controles por parte del gobierno de los Estados Unidos, pueden adquirir estas armas. De modo que culpar
a los fabricantes de armas de fuego legales que se venden legalmente en los Estados Unidos a ciudadanos en los Estados Unidos, sería una violación a la Constitución de los Estados Unidos. Comprar o la compra de esas armas está siendo sujeto a calumnias, y de hecho el Congreso de los Estados Unidos en el año 2005 aprobó una ley que se conoce como la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas, precisamente para impedir este tipo de demandas judiciales que tratan de impedir que fabricantes de armas legales, con el argumento de que están vendiendo indebidamente armas a terceros, y los fabricantes y los vendedores al detalle no pueden controlar ese tipo de conductas de las que se nos acusa. Esta demanda ignora el hecho de que las armas motivo de la queja fueron exportadas ilegalmente o importadas ilegalmente a México por carteles de la droga y otras. Esa es la verdad. De modo que esta demanda debe ser desestimada, creemos nosotros, y será desestimada definitivamente. Pero eso no significa que la industria no esté preocupada acerca del uso indebido de armas de fuego. Durante 20 años los miembros de la industria, sí, a través de esta asociación, han estado trabajando con el gobierno para combatir el comercio ilegal de armas en los Estados Unidos, que es una de muchas formas en las que los criminales obtienen armas de fuego. De modo que no es cierto que la industria se haga de la vista gorda. El gobierno mexicano se está quejando de acciones perpetradas por delincuentes en México que están violando las leyes mexicanas y las leyes estadounidenses. De modo que México no tiene fundamentos para esta demanda, que debe ser desestimada al amparo de la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas. Vamos a ver qué determina la Corte de Boston. México no va solo, porque hemos visto que 14 procuradores y 27 fiscales están respaldando la respuesta que México está dando a lo que ustedes plantean. ¿Qué me dice de eso, Larry? Bueno, no son demandantes precisamente. En realidad, desde el... Amigos de la Corte. Amigos de la Corte, efectivamente, no son parte de la demanda. No es de sorprender que algunos de los procuradores de estados de la Corte, de procuradores, perdón, los Estados Unidos se hayan sumado como amigos de la Corte. Pero debo decir a su audiencia que los gobiernos representados en el gobierno mexicano básicamente sí está trabajando junto con una asociación que siempre hace lo mismo, y lo ha hecho esta asociación que está cooperando con el gobierno mexicano desde hace 20 años, tratando de culpar a los miembros de la industria por el uso inapropiado de armas de fuego. Incluso han efectuado acciones con partidos partidistas ante el Congreso, oponiéndose a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Pero esa ley se aplica a este caso. Es decir, esta ley dice que no se pueden admitir o aprobar este tipo de demandas en los Estados Unidos. Y esta ley, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, sí, tiene una serie de principios fundamentales que tienen que ver con la jurisprudencia estadounidense. Y los fabricantes no son legalmente responsables del uso inapropiado, posterior e ilegal de armas de fuego funcionales por terceras personas sobre las cuales los fabricantes no tienen control.